equilibrio divino y retención seminal. Hola amigos, un gusto. Bueno, mis amigos, en el gran camino de el equilibrio divino, la retención seminal y la transmutación de esta energía creadora crística cristalina. En este video voy a hablar algunas cosas muy específicas acerca de mi ser porque he estado recibiendo muchas preguntas de ustedes por mensajes, ¿sí? Y comentarios, aunque muy rara vez recibo comentarios de esta índole preguntando sobre mí. Y recibo pocos comentarios porque generalmente yo la sección de comentarios la tengo desactivada en mis videos. Por una cuestión de protección, ¿sí? Bueno, porque también sé que esta información es muy elevada, ¿sí? Entonces no todos están listos para recibirla. Y muchas personas se van a cruzar con mis videos y no los van a entender. Pero luego con los años van a poder ver como estos ojos lo que realmente estoy compartiendo. Pero es un camino orgánico. Entonces, yo digamos que soy como un aspecto de Dios, la eterna esencia unificadora. Dios, la eterna esencia unificadora, que es como algo omnipotente, vamos a decir. Es imposible de describir en palabras humanas, pero vamos a decir que es algo omnipotente. De ahí todo surge, ¿sí? Y yo soy como un aspecto de esa energía universal omnipotente que es Dios, ¿sí? Yo le digo así, Dios, la eterna fuente unificadora. Soy un aspecto muy específico y vine a cumplir en esta encarnación con un trabajo de luz también bastante duro, bastante arraizado. Mi trabajo de luz está muy relacionado con acompañar a líderes, mensajeros, trabajadores de la luz. Gran parte de todo lo que estoy haciendo, si bien puede ir dirigido al público general, mis mensajes y mi servicio, entre comillas, va dirigido a dioses, a guerreros, ¿sí? A aspectos de Dios que están haciendo un trabajo crístico, un trabajo de verdad, tanto mujeres como hombres. Entonces, mi trabajo es muy específico porque yo estoy para acompañarlos a ellos. Yo soy como un aspecto de Dios, la eterna fuente unificadora, y si lo analizan, cada arcángel tiene un color. Por ejemplo, Arcángel Miguel es el azul, Jofiel tiene el suyo, Gabriel tiene el color blanco. Bueno, mi llama en esta encarnación es gris. Mi llama es gris. Y a veces es gris blanquecina, ¿sí? Una vez que yo trascienda de esta existencia, voy a poder ser invocado incluso. Yo soy un tipo de maestro en este camino de la retención seminal, maestro, entre comillas, que no es del nivel más alto, ¿viste? O sea, hay maestros que son nivel Dios, los vas a encontrar. Si vos los pedís y les pedís a tus ángeles que los envíen, los vas a encontrar y ellos te van a enviar el maestro con esta sabiduría de retención seminal que tenga la llama, porque como es un aspecto de Dios, la eterna fuente unificadora, que tenga la llama que esté en equilibrio con lo que vos tenés que aprender en ese momento. Yo, en mi caso, como Gab, mi llama es gris y yo estoy en el medio, soy un maestro de nivel medio, vamos a decir. Siempre estoy en la mitad, siempre estoy en el camino intermedio. Estoy muy conectado al chakra del corazón, como todos los maestros, pero de una manera muy específica, porque yo en sí tuve muchas reencarnaciones como mujer, también las he tenido como hombre, hablando del planeta Tierra. Y en esta encarnación vine a equilibrar ese tema, ¿sí?
Mi trabajo está en acompañar en su gran mayoría a todos estos líderes, seres de luz, guerreros, e incluso en este momento estoy acompañando a varios para ayudarlos a que puedan mostrar sus enseñanzas y los acompaño en sus procesos. Pero estos maestros y estos líderes me van a contactar a mí sin yo buscarlos. Siempre pasa así. Como les decía, sí me autorizan a liberar cierta cantidad de información, pero hay cosas que yo no puedo revelar. ¿Por qué? Porque van en contra de la evolución del ser divino de cada uno, vamos a decir. Si yo te digo todo y te lo digo simple y como es, todo lo que sé, porque también me falta, tengo la humildad de decir, me falta camino, mucho, y sigo aprendiendo y amo poder aprender de cada ser y de cada parte de la creación. Bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo, si yo diera todo y lo diera de forma simple y concisa y como es, que la verdad es simple, la ves en todos lados, porque es una sabiduría que está viva y es intuitiva, ¿viste? No es desde la mente, es desde la mente y del corazón. Es un equilibrio. Si yo la diera así, eh, es como que atrasaría procesos de evolución, ¿viste? Entonces, sí puedo decir algunas cosas, no todas. Y bueno, también soy un ser que hasta ahora ha experimentado, se puede decir que algunas cosas bastantes complejas. He pasado por pobreza absoluta, he estado bien, he sido violentado, me han violado, me han pegado, me han hecho de todo. Yo he hecho también muchas cosas por sobrevivir. Eh, He vivido varias cosas, he estado en muchos lugares y también acepté esta misión por un simple acto de ser, porque hay algo en mi ser, en mi corazón, que se regocija al acompañar a estos seres de luz elevados y, y a cada ser, ¿sí? Como les decía, mi llama es gris y bueno, se había cortado del video. Como les decía, yo me regocijo bastante en acompañarlos y en compartir todo lo que pueda, todo lo que sé, aunque hay algunas cosas que me dicen que no comparta y que no diga. Y ese es un consejo que quiero darles. Va a haber información y revelaciones que ustedes van a recibir y que van a saber. Ustedes van a saber en su ser qué es para compartir, qué es para dar. Pero hay cierta parte de esa sabiduría o de esas revelaciones que son para ustedes. ¿Sí? Y bueno, también quiero alentarnos a mí y a ustedes a retener todo el 2026, retener y transmutar esta energía, haciendo una mezcla de terapias con el chakra del corazón, disciplina y, y guía divina, ¿sí? Es muy importante cuidar esta esencia porque literalmente ahí está la vida. Ahí está todo, es una fuente crística cristalina de equilibrio, ¿sí? Y es una esencia, vamos a decir, que se va forjando, se va afinando, pero es con el tiempo. Y en cada ser, vamos a decir, en cada guerrero, en cada eh, aspecto de Dios elevado, hablando de estos seres que están cumpliendo un propósito, esta energía se tiene que afinar y se tiene que trabajar de una manera específica. Por eso es que te van a ir poniendo distintos seres con energías, llamas e informaciones. ¿Sí? Generalmente las personas, los seres que conectan conmigo, lo hacen por un tiempo y luego se desconectan y luego reconectan así. No soy un tipo de ser que está todo el tiempo ahí con estos maestros, con estos seres. Ellos vienen hacia mí cuando lo necesitan
o cuando hay un mensaje de resonancia. Es importante que esta energía se cultive y por favor no la lancen si no es para crear un bebé con un plan divino también. Mi visión es que el esperma, el enséminis, es esta energía cristalina, crística, creadora, que contiene al Espíritu Santo y te lleva al equilibrio, o sea, te lleva a lo que vos sos, pero en perfecto estado, en alineación, ¿sí? Y es como un escudo también. Es como un escudo, permite equilibrarte con tu llama en cada chakra, ¿sí? Cada ser en sus reencarnaciones tienen una llama, tienen un color seminal crístico que tienen que trabajar, ¿sí? Y bueno, alentarlos a que sigan reteniendo todo el 2026 y me alegra haber compartido un poco de información mía. Este video era para eso, para que me conozcan un poco más. Sigan adelante. Si tienen un reinicio, reconózcanlo. Es un reinicio, pero al mismo tiempo no se culpen. Vos te das cuenta cuando vas avanzando en la creación de esta esencia y en tu ser. Porque, por ejemplo, las veces que tenés reinicios, no sentís culpa, sino que es una adrenalina, ¿sí? Es como un subidón de energía de guerrero que te pide más, más, que te pide levantarte enseguida y seguir, y sin culpa, con amor, con comprensión. Y estoy muy intrigado en saber también cuánto tiempo voy a estar con ustedes compartiendo esta información. Ellos dirán, el ojo que todo lo ve. Ellos lo dirán. Yo hay veces que tengo que aceptar que me canso un poco de lo que se está viendo en el planeta Tierra y me pongo en modo ermitaño y quiero simplemente alejarme, pero también estoy caminando hacia el equilibrio y cuando esté en un nivel óptimo voy a poder saber cuándo retirarme, recargarme, conectarme y luego volver al servicio. De igual manera, quiero que sepan que estoy súper, pero súper predispuesto a que me escriban y a que me pregunten cualquier cosa y si se los puedo responder o les puedo ayudar en algo, ahí estoy. Y siempre conecten con sus ángeles, ¿sí? Siempre, siempre, porque hay cosas acá que solo se pueden solucionar o manejar desde el ámbito espiritual, que son divinas, vamos a decir. Y es increíble, se vienen grandes tiempos. Muchos de estos seres van a poder volar, muchos de estos seres van a poder hacer milagros, porque ahora le llamamos milagros, pero son cosas normales de nuestro ser en equilibrio, crístico, cristalino, divino. Entonces, cuando vos llegás al equilibrio, eso es algo normal. Poder hacer milagros, levitar, flotar, teletransportarte, sanar, ¿sí? Y muchos de estos seres también van a, cuando puedan manipular estos aspectos de su ser, porque ellos son aspectos de Dios, la eterna fuente unificadora, por eso es algo normal, ¿sí? Van a hacer un trabajo de luz, pero con el planeta Tierra, porque las energías que estos seres que han retenido durante tanto tiempo y han trabajado en sus chakras y en su ser, la energía que van a poseer con su llama, porque cada uno tiene sus colores o su color de llama, ellos van a poder usar este poder para cuidar y recuperar ciertos aspectos energéticos del planeta Tierra. ¿Sí? O sea, no va a ser solo con los humanos el servicio que van a tener, sino que con el planeta Tierra, con zonas. ¿Sí? Bueno, voy a cortar el video y les agradezco un montón por escucharme. Bendiciones, sigan cultivando esa esencia crística, cristalina de equilibrio y bendiciones. Adiós.